Buenos días, muchachos. Esta corresponde a la tercera sesión del curso de gestión de proyectos. Eh, He decidido volver a grabar esta clase y pienso en realidad grabar todas las clases. La clase la voy a subir junto al material correspondiente a la carpeta de Dropbox del curso, el cual les voy a compartir mediante mail. Les comento también que hace algún par de días ya tuve acceso a Blackboard. Por lo tanto, la próxima clase la realizaremos desde allí para facilitar también el acceso de todos los estudiantes. No obstante lo anterior, de todas formas voy a continuar con esta idea de grabar las clases. Como ustedes saben, he estado subiendo ya la clase anterior a YouTube para que todos puedan tener acceso a ella de forma más fácil. También reducí el peso del video que subí a Dropbox porque habían algunos compañeros que habían tenido y compañeras que habían tenido problemas para descargar la clase. Y en ese sentido, bueno, ha sido un poco difícil, pero he tratado de responder los correos de la forma más rápida posible para las personas que me han manifestado problemas de acceso o con el computador. Esta semana, además, eh, decidí postergar la entrega de la tarea anterior para el día lunes a las 12 del mediodía. Algunos compañeros me han manifestado que han tenido problemas con sus grupos respectivos, ya sea de contacto o porque derechamente han preferido trabajar con otras personas. Y mi respuesta ha sido que lo ideal es que trabajen en los grupos que yo les di, pero entiendo que puedan tener problemas de contacto con los compañeros. En tal caso, efectivamente lo mejor es que procedan de forma individual. No obstante, parte de la evaluación es que lo hagan con los grupos respectivos. Bueno, habiendo comentado eso, vamos a dar curso a esta tercera sesión del curso de gestión de proyectos. En esta sesión vamos a ver tres principales temas. Primero, la gestión en el marco de procesos territoriales. Segundo, el riesgo y la adaptación en este marco de proceso en cuanto a, a la gestión de proyectos. Y tercero, vamos a indagar de forma bien sucinta en los sistemas de gestión y desarrollo en el ámbito público y privado. Bueno, para comenzar con el primer punto, que tiene que ver con la gestión en el marco de procesos territoriales complejos, vamos a empezar identificando que los proyectos efectivamente no se montan sobre hoja en blanco, tal como hemos venido viendo, interactúan con una estructura territorial en la cual hay procesos económicos, sociales y ambientales, así como sistemas de organización y sus actores. Muchas veces la gestión del proyecto no considera los factores exógenos que inciden en el proyecto, y esa falta de lectura en general del contexto y los procesos que están sucediendo inciden negativamente en su gestión y son asumidas en el costo de recursos y en el costo de tiempos del proyecto. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y hasta dónde debemos considerar en ese sentido el alcance del proyecto? En otras palabras, eh, ¿cuáles son las variables que tiene que atender el proyecto? Lo primero que hay que tener claro es que no hay proyecto ni gestión infalible, pero sí debemos comprender el contexto, los actores externos y las variables principales en la cual se desplegará la gestión. Esto implica que tenemos que de alguna manera ser capaces de reconocer ciertas variables que están ocurriendo en el territorio o en la ciudad o en el ámbito urbano que pueden tener un impacto en el proyecto, tanto en las consideraciones del diseño, en las consideraciones de la construcción y en las consideraciones de la operación. Lo mismo ocurre con los actores, tal como le he venido recalcando.
¿cuáles son los actores que realmente están incidiendo en el proyecto? ¿Hay actores que podrían afectar las distintas etapas del proyecto de alguna forma inesperada? Y finalmente, ¿cómo la gestión puede de cierta manera prepararse para eso? Bueno, a continuación eh, aparecen una serie de variables que tenemos que considerar principalmente si es que estamos trabajando en procesos de gestión de proyectos, digamos, de cierta escala dentro de la ciudad. Eh, lo más probable es que muchos de ustedes vayan a trabajar en servicio, vayan a trabajar en empresas, en el ámbito público-privado, la cual van a tener que ser responsables de la gestión de proyectos o participar en la gestión de proyectos. Y en ese sentido van a tener que tener una serie de consideraciones de variables que están ocurriendo. Quiero ser enfático en esto porque en general lo que ocurre actualmente todavía, sobre todo en Chile y en otros países de Latinoamérica, es que muchas veces el arquitecto comete el error de enfocarse principalmente en el proyecto de arquitectura, lo cual evidentemente es parte de las responsabilidades técnicas del proyecto, pero el proyecto, los proyectos de arquitectura en la globalización y en general en el ámbito urbano cada vez tienen más incidencias por parte de procesos que no corresponden necesariamente al diseño del proyecto. Por lo tanto, el proyecto tiene que entrar a hacerse cargo de una serie de elementos o variables que hasta hace, digamos, en la enseñanza tradicional de la arquitectura no se contempla. Por eso es que es cada vez más importante que el arquitecto entienda que en el proceso de gestión tiene que ser capaz de leer y de identificar cierto tipo de procesos y poder tomar acciones que puedan o evitar riesgos o incrementar oportunidades. Entonces, ¿cuáles son estos principales variables? Acá yo enumeré algunas que considero las más importantes, pero pueden haber otras. Primero, la economía del suelo. Segundo, las variaciones demográficas, los intereses y perfiles de consumo de la población, es decir, el estado cultural, los instrumentos territoriales, los actores que intervienen en el proceso, los reconocidos y no reconocidos, los procesos en curso, ya sean sociales, económicos, ambientales, que en general están interrelacionados, los accidentes históricos, la estabilidad económica, política y legal, y el impacto de otros proyectos en curso. Por ejemplo, la economía del suelo tiene que ver con los valores del suelo, cómo varían estos valores del suelo, digamos, en el territorio y cómo afectan la plusvalía, en el fondo, de las áreas residenciales o las áreas de servicio dentro de la ciudad. Las variaciones demográficas tienen que ver con migraciones internas, intercomunales, regionales, globales, es decir, cómo se están moviendo las personas de la ciudad, hacia dónde están dirigiéndose, por qué lo están haciendo. Los intereses y perfiles de consumo de la población se grafican en la necesidad de la localización. ¿Cuáles son las localizaciones más atractivas para los consumidores? ¿Dónde prefiere vivir la gente? ¿Y qué tipo de persona, qué tipo de perfil, digamos, de consumidor eh, prefiere y no prefiere vivir en ese sector? ¿Son familias? ¿Son profesionales jóvenes? ¿Cuál es su estatus socioeconómico? Todo eso tiene que ver con las posibilidades e intereses de consumo de la población. Los instrumentos territoriales, que en el fondo definen la constructibilidad y los usos de suelo permitidos, también tienen que ser consideraciones importantes, sobre todo porque los instrumentos territoriales en Chile están en un proceso de cambio continuo, por lo tanto hay que identificar cómo ciertos decretos, ciertas resoluciones van afectando los procesos de constructibilidad de los proyectos. Los actores que intervienen en el proceso, los reconocidos y los no reconocidos.
ya sean públicos, privados, consumidores o actores que están en el fondo asociados a ciertas externalidades del proyecto. Otros procesos en curso, ya sean sociales, económicos y ambientales, cambios societales que están ocurriendo, por ejemplo. Ciertas demandas sociales pueden afectar el desarrollo de proyectos. La situación macroeconómica, por ejemplo, del país, cómo afecta la inversión privada, las amenazas ambientales, eh, cómo está en el fondo ocurriendo una serie de procesos de alto impacto a nivel de huella hidrográfica, de aumento de la temperatura, de erosión, que afectan las áreas urbanas y también con ello afectan los objetivos de los proyectos. Los accidentes históricos, por ejemplo, los terremotos, las recesiones, la guerra o la pandemia, por ejemplo, que actualmente estamos viviendo, cómo afectan también el desarrollo y construcción de los proyectos, la estabilidad económica, política, legal del país, los recursos, la certeza jurídica, el clima legal en el que se desenvuelven los proyectos, hay que considerarlo porque muchas veces eso puede repercutir en, en la ejecución de los proyectos. El impacto de otros proyectos en curso, por ejemplo, los pros y los contras de los beneficios esperados e inesperados de estos proyectos que a veces pueden aumentar el valor del proyecto en el cual trabajamos o pueden afectarlo negativamente. Todos estos elementos operan de forma sistémica, por lo tanto son factores interrelacionados. Por ejemplo, para empezar un poco a graficar estos elementos y cómo realmente ocurren en la realidad. En este mapa, por ejemplo, es un mapa del área metropolitana de Santiago, nosotros podemos ver las principales líneas de infraestructura. La línea azul, por ejemplo, que se ve en el mapa claramente, es una línea que muestra y señala el despliegue de la infraestructura de la red de metro. Eh, las líneas más, digamos, tono café, son líneas que muestran más la estructura vial. Si nosotros, por ejemplo, observamos y cruzamos donde ha estado la concentración de proyectos inmobiliarios, por ejemplo, durante el periodo 2010-2016, nos vamos a encontrar con que la mayoría de estos proyectos, si se fijan en el mapa, se localizan en estas zonas. Son zonas donde la infraestructura genera una plusvalía en el valor del suelo y eso genera mayor atractividad tanto para los consumidores como para las empresas inmobiliarias que son capaces de captar y capturar esa plusvalía. A su vez, son esas mismas comunas también, principalmente las del cono oriente, las que van sufriendo, y cono central, las que van sufriendo en el fondo una variación mucho más importante en el valor del suelo. Por ejemplo, en este mapa se muestra una variación entre el año 2008 y el 2016 y se pueden ver que, por ejemplo, una comuna como Santiago ha tenido un aumento en el valor del suelo de un 87%. Por lo tanto, la atracción por esa localización ha sido muy importante en el despliegue de proyectos, sobre todo inmobiliarios. Otras comunas, por ejemplo, como San Miguel, han tenido una variación del 109%. O sea, en el fondo ha sido una comuna y son áreas comunales que han sufrido una transformación urbana muy importante, producto de esta variación del suelo y los negocios asociados a ella. Pero a su vez también podemos ver que hay un cambio demográfico también que va ocurriendo, ¿cierto? Este es una variación también entre el 2002 y el 2017, es un cambio demográfico que va ocurriendo en el área. Eh, Principalmente, por ejemplo, vemos que hay el área central de Santiago y el resto de áreas que se ve, por ejemplo, en verde y en tono más amarillo, eh, amarillo café, van sufriendo, por ejemplo, un incremento en la población, porque la gente quiere vivir en zonas más centrales, con mayor densidad de acceso a metro, de acceso a locomoción, a movilidad y servicios. Y todo eso va generando una concentración y una desconcentración de población en la ciudad,
que también afecta la forma en la cual nosotros planeamos los proyectos y también afecta en el fondo las posibilidades y oportunidades de los proyectos. Posteriormente, pasamos ya a los intereses y perfiles de consumo en la población. Por ejemplo, vemos que cada vez en ciertos barrios empiezan a haber procesos de renovación, aparecen nuevos servicios locales, domésticos, hay una economía, por ejemplo, la economía hipster que empieza a aparecer, que empieza a reformular los barrios y eso empieza a aumentar el valor de ellos y con ello la aparición también de otro tipo de negocios, por ejemplo, el negocio de Airbnb, que aparece asociado al turismo, a zonas de renovación urbana, eh, pero que también generan otro tipo de problemas asociados. Por ejemplo, los vecindarios, los barrios preexistentes empiezan a sufrir las consecuencias de este proceso de renovación urbana y empiezan a tener también una actitud mucho más agresiva en torno a los nuevos proyectos. Y eso es muy importante porque al aumentar el valor del suelo de esta área y el interés de los consumidores, también aumenta el costo de vivir en esta área y por lo tanto muchos residentes tradicionales se ven afectados por este cambio. Pero esto también genera un impacto, obviamente, en los proyectos que nosotros gestionamos, sobre todo en esta área o en los que trabajamos. Empiezan a haber manifestaciones o movilizaciones, por ejemplo, contra este tipo de proyectos que empiezan en el fondo a afectar las inversiones, pero también generan un impacto en la gestión del proyecto. Generan episodios complejos de ajustes de tiempo, de ajustes de costos que hay que considerar. Es evidente que la solución a a estos problemas no pasa solamente por la gestión del proyecto, pero sí la gestión del proyecto y la planificación pueden, de cierta manera, atender a estas amenazas de una forma distinta o atender a estas amenazas desde el punto de vista de la oportunidad. Lo importante en este sentido es que todos los proyectos, y esto es muy importante identificarlo, todos los proyectos son sensibles al contexto y la gestión debe ser sensible al mismo. Por ejemplo, en esta noticia, recientemente, hace un año atrás, cierto, los vecinos del área de La Reina se manifestaron contra un megaproyecto inmobiliario y han generado retraso del proyecto. La insatisfacción por el impacto que podría generar en el fondo en la calidad de vida de los residentes eh, genera un malestar social y la emergencia de grupos organizados que rechazan este tipo de iniciativas, lo cual evidentemente impacta en la generación y gestión de estos proyectos. Y esta es una realidad que claramente va ocurriendo cada vez más. Eh, por esto es importante que la gestión atienda en este sentido el impacto e influencia de los actores que pueden intervenir en el proceso, ya sean directos y externos, ya sean actores residenciales o cercanos al proyecto u otros involucrados. La gestión en este sentido tiene que atender el impacto e influencia de los actores y reconocer que hay responsabilidades profesionales y también éticas. ¿Ya? Eh, la gestión y la planificación y la gestión del proyecto se tienen que hacer de cierta manera también cargo del impacto que pueden generar los proyectos y con ello también tener un sentido ético, ¿ya? De quiénes son los actores que pueden salir perjudicados y cómo esa situación puede ser manejada de una forma diferente, ¿ya? Hoy en día en Chile nosotros vemos que hay muchos proyectos de infraestructura que están cuestionados eh, y de cierta manera parte de lo que ha ocurrido recientemente en el país también es un llamado a que en el fondo haya una mayor inclusión de los actores en estos proyectos y eso definitivamente redefine una manera tradicional de generar estos proyectos, ¿cierto?
También existen otros problemas, ¿cierto? Como los procesos sociales, económicos y ambientales, ¿cierto? Por ejemplo, cómo afectará, un ejemplo claro es cómo va a afectar el cambio climático a las zonas costeras y los desarrollos que están ocurriendo ahí. Es algo que tiene que considerarse, ¿ya? El incremento en el nivel del mar, la aparición de eventos inesperados o no tan fáciles de predecir como tormentas, por ejemplo, también van a empezar a afectar nuestras costas y con ello van a afectar también la área urbana de las costas. Eh, los procesos, por ejemplo, el proceso de financiarización e incremento del valor de la vivienda, que está afectando las principales capitales del mundo y donde no hay una regulación muy clara tampoco de cómo o que pueda contrarrestar este proceso. En el caso de Santiago, por ejemplo, el precio del arriendo de la vivienda sobre los salarios por la ciudad tiene un 61,2%, lo que implica que esa es la brecha que hay entre los salarios y la capacidad de arriendo. O sea, estamos hablando de que cada vez se está haciendo más difícil poder arrendar una vivienda en zonas centrales. Y esto evidentemente también tiene un efecto en los proyectos. Las demandas, por ejemplo, también sociales por el derecho a la vivienda, también en el fondo generan muchas veces que hayan proyectos que son obstaculizados o son cuestionados eh, y también genera una mayor, obviamente, demanda en el sector de la construcción y en el sector inmobiliario por provisionar, en el fondo, este tipo de proyectos. Por lo tanto, hay una serie de procesos que ocurren que afectan en el fondo y determinan el contexto territorial de los proyectos. Luego tenemos los efectos de los accidentes históricos, que son difíciles de anticipar, difíciles de prever. Por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente con el coronavirus, ¿cierto? Y su efecto en la construcción. Eh, Se estima que hay un impacto bastante grande en este sector, principalmente porque muchos proyectos van a tener que detenerse o derechamente postergar muchas de sus actividades. Eh, por ejemplo, los terremotos, lo que ocurrió, por ejemplo, en el 27F, que alteró completamente la dinámica productiva del país y implicó un esfuerzo y un aumento en la inversión en construcción de infraestructura a nivel nacional y evidentemente eso también genera todo un cambio y una velocidad en la gestión, en el diseño de los proyectos, etcétera. También tenemos, por ejemplo, el caso y en el fondo de la estabilidad económica, legal y política. O sea, este factor también es muy importante. Hoy día, por ejemplo, se ha cuestionado por parte del sector inmobiliario de la construcción la falta de certeza jurídica, ¿cierto? Que tiene que ver con que las leyes efectivamente que aprueban los proyectos inmobiliarios no sean susceptibles a las demandas, digamos, contrarias o sociales que eh, buscan que estos proyectos no se desarrollen. Por lo tanto, el sector inmobiliario se retrotrae, se resiente y interpela al Estado para que el Estado le asegure que el marco institucional, el marco legal, sea efectivamente correcto y genere las factibilidades para que los proyectos inmobiliarios se puedan desarrollar. Entonces, en este sentido, existe un vaivén constante en la estabilidad legal, en la estabilidad política relacionada a los proyectos y esto afecta también muchas veces la gestión de los proyectos. Los proyectos a veces se tienen que leer, se tienen, perdón, que, que parar por la imposición o la interposición de figuras como los recursos de protección, etcétera, lo cual afecta evidentemente el mercado y afecta también la gestión de los proyectos. Tenemos también, por ejemplo, el impacto de otros proyectos. Este es un factor súper importante. Por ejemplo, el metro
tal como les mencionaba en el principio cuando les señalaba los mapas, afecta el valor del suelo y, por ejemplo, según este reporte, ¿cierto?, de esta empresa, la línea 6 del metro en Santiago ha subido hasta un 88% el valor de los suelos. Por lo tanto, eh, esto también genera un mayor nivel de atracción, un mayor nivel de inversión en esa área y una aceleración, ¿cierto?, en la renovación urbana de esta área. Pero también pueden haber otros impactos que son directamente más negativos y que tienen que ver, por ejemplo, con la mala gestión de la obra, la descoordinación de la obra, que muchas veces generan problemas, ¿cierto?, de administración de recursos, generan un gasto extra por parte del Estado, por parte de las empresas, como en el caso de Acceso Sur, que fue una autopista, ¿cierto?, que se generó para dar un acceso alternativo a Santiago desde el área sur, pero finalmente el proyecto se planteó en un área donde había un proyecto de vivienda, por lo tanto el proyecto se retrasó alrededor de 6 años, lo cual generó evidentemente un problema de recursos asociados y que impactó obviamente la cartera de recursos fiscales. Por lo tanto, este tipo de cosas sí ocurren y hay que considerarlas. Eh, todo esto yo le he mencionado hasta el momento, todas estas variables, ¿cierto? Que fui capaz de reconocer, ¿cierto? Como una de las más importantes, eh, tienen que ver con la capacidad de los proyectos de identificar los riesgos y adaptarse a los riesgos, ¿ya? La complejidad de las variables tiene que ser considerada en cuanto a identificar riesgos probables y definir medidas de adaptación dentro del alcance de los recursos y la capacidad de nuestra empresa o institución, ¿ya? Para poder anticipar, para poder gestionar los riesgos y tomar las medidas necesarias, nosotros tenemos que considerar cuál es nuestro alcance y nuestra capacidad. Esto es muy importante porque muchas veces la oficina no consideran gestiones o no consideran cierto o no miden con cierta claridad los riesgos a los cuales se enfrentan. Y eso genera muchas veces una regresión económica importante en los recursos, ¿cierto? Y en el ingreso de la oficina. Por eso es importante que entendamos lo que es un riesgo. ¿Ya? Un riesgo lo tenemos que comprender como un evento o una condición incierta que tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Básicamente, el riesgo es cualquier evento inesperado que pueda afectar su proyecto para bien o para mal. El riesgo puede afectar cualquier cosa, ya sea las personas, los procesos, la tecnología o los recursos. Por ejemplo, eh, hay factores que no necesariamente son tan gruesos o tan grandes que pueden afectar nuestros proyectos. Por ejemplo, y que son muy difíciles de manejar. Eh, la incorporación de nuevas tecnologías que no manejamos o de repente la enfermedad, ¿cierto?, de personas dentro de nuestro equipo también puede afectar. Por lo tanto, manejar en ese sentido el riesgo tiene que ver con manejar ciertos grados de estabilidad dentro de nuestra organización también, ¿ya? Pero, ¿cómo gestionamos el riesgo? Primero, tenemos que identificar cuáles son los riesgos potenciales, ¿ya? Nosotros cuando vamos a desarrollar o vamos a implementar un proyecto, tenemos una cierta hacemos un cierto trabajo, ¿cierto?, de levantamiento de la información, identificamos qué necesitamos hacer, tal como lo vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Identificamos también cuáles son nuestros objetivos y en relación acorde, cuáles son todas las cosas que necesitamos hacer, cuáles son los profesionales, las especialidades, las tecnologías que necesitamos contemplar. Y eso nos permite a nosotros tener una cierta panorámica de cómo se va a desplegar el desarrollo del proyecto y su posterior ejecución. Pero a su vez, ¿cierto?
tenemos que, en relación a esto, identificar cuáles son posibles riesgos u oportunidades, ¿cierto?, que el proyecto puede enfrentar, ¿ya? Luego tenemos que también determinar la probabilidad de que estos riesgos ocurran. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que hay un cambio a lo mejor en los precios de los productos de la construcción? ¿Cuál es la probabilidad a lo mejor en que haya algún problema que vaya a ser, ¿no?, que nos demoremos más en el desarrollo y en la ejecución del proyecto? Determinar el impacto también. ¿Qué pasa si un riesgo ocurre efectivamente? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cuánto nos vamos a atrasar? ¿Vamos a tener a lo mejor que hacer una inversión extra o contratar a lo mejor un equipo que no teníamos planificado, a lo mejor una especialidad que no pensamos? O pagar a lo mejor por algún derecho o por algún estudio que no consideramos previamente. Y posteriormente también tenemos que monitorear este riesgo, o sea, ¿están las acciones que estamos tomando, están atendiendo al riesgo o no? ¿Son efectivas o no? Eh, de cierta manera, eh, ¿cuál es la capacidad que tienen de absorber el riesgo para que el riesgo disminuya, ¿cierto? O se transforme en una oportunidad. Son acciones que tenemos que ir tomando. Por ejemplo, muchas veces las oficinas no consideran cierto tipo de profesionales como inspectores técnicos de proyecto o de obra, y a veces efectivamente es necesario. Entonces se introduce esta figura en el momento indicado, pero tenemos que ir monitoreando su trabajo, tenemos que ir sabiendo, recibiendo retroalimentación. ¿Fue suficiente su incorporación? ¿Está haciendo las cosas como nosotros esperábamos? ¿Es lo que nosotros esperábamos? ¿No está reduciendo en el fondo el impacto negativo del proceso? Todas esas cosas en el fondo hay que considerarlas en este punto, ¿ya? Y por último, ya para llegar al tercer ítem de esta presentación, vamos a hablar de los sistemas de gestión y desarrollo en el ámbito público y privado. Hasta el momento, chiquillos, nosotros principalmente nos hemos dedicado a... Eso, me gustaría hacer un paréntesis. Hasta el momento principalmente hemos entendido principalmente para qué sirve la gestión de proyectos, cuáles son las variables que tenemos que considerar, los factores de riesgo, los factores de adaptación, la complejidad territorial. También elaboramos, por ejemplo, en un inicio, cuáles eran los principales componentes, ¿cierto?, de la gestión de proyectos. Pero lo que tenemos que entender ahora es que estos procesos también ocurren desde dos lentes. Estos dos lentes son lentes que no son completamente, digamos, unilaterales, pero sí son lentes muy diferentes, ¿ya? Es muy diferente entender los sistemas de gestión desde el ámbito público que del ámbito privado. Son dos aspectos muy diferentes, porque implican, primero, disponibilidad de recursos diferentes, tiempos diferentes y procesos legales diferentes, ¿ya? Entonces, los proyectos, de acuerdo a su naturaleza pública o privada, involucran procesos diferentes o complementarios. En el caso de los proyectos públicos, la gestión debe pasar por estadios de validación legal pública, que están insertos en dinámicas de tiempo diferentes. Licitaciones, por ejemplo, concesiones, pasan muchas veces por, tal como mencionamos en la primera clase, por otras instituciones como la Contraloría General de la República, requieren otro tipo de estudios, y esos estudios o declaraciones son muy importantes porque demandan a profesionales específicos, pero también demandan tiempos específicos que tenemos que conocer. En el caso de los proyectos privados, la gestión efectivamente es privada, que el privado controla los recursos, lo cual puede presentar una ventaja en cuanto al tiempo de los procesos. Por ejemplo, cuando hay desarrollo inmobiliario, en general quienes participan son actores privados y la participación en el ámbito público se reduce a la injerencia que tienen las municipalidades en poder controlar y fiscalizar que estos proyectos cumplan con ciertas legalidades o estándares técnicos. Pero eso es lo principal. Por lo tanto, la mayor gestión
se desarrolla en el ámbito privado, que tiene una cierta velocidad que es bastante más alta que la velocidad que tienen los organismos públicos. En Chile, los proyectos de iniciativa pública, a grandes rasgos, provienen de los organismos públicos, ¿ya? Que son los agentes del Estado, es decir, su ministerio, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Transporte, la CETRA, el Ministerio de Medio Ambiente, y principalmente, y también corporaciones públicas, por ejemplo, EFE, Metro, y otros organismos locales como la municipalidad y las corporaciones municipales, que tienen proyectos de interés local. En cambio, en los proyectos de iniciativa privada, estos provienen principalmente de empresas o compañías de infraestructura y servicios, ¿ya? Que de acuerdo a sus objetivos de negocio invierten en la creación de proyectos específicos. Por ejemplo, la gran minería invierte en grandes proyectos, por ejemplo, de energía solar ahora. En estos momentos los proyectos están impulsando, cambiando su matriz, están invirtiendo más en energía solar, están invirtiendo más en cierto, en la generación de energía eléctrica, por lo tanto están invirtiendo en embalse, el retail, ¿cierto? La gran cantidad de inversión que hace en proyectos de desarrollo, de servicio, y en las compañías de servicios, ¿cierto? Que también tienen un componente inmobiliario importante. Lo importante de esto es que los proyectos deben cumplir con legalidad y estándares definidos a nivel institucional. Y esto que implica que todos los proyectos en algún momento van a pasar por un organismo público, ¿ya? Independiente del tipo de iniciativa, independiente si es privada o pública, va a haber una fiscalización y una validación del cumplimiento de las normas legales y de los estándares técnicos del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, tomemos el caso de la construcción de un equipamiento deportivo, ¿cierto? Que cuesta 100 millones de pesos. Esto es un ejemplo hipotético, bastante resumido, pero en el cual vamos a ver un poco cuáles son los actores públicos que interactúan y las gestiones que interactúan en el proyecto. Eh, por ejemplo, en este caso, el Ministerio del Deporte, ¿cierto? El máximo mandante, él posee los recursos y una agenda de proyectos eh, y realiza también el estudio de factibilidad técnica económica. El ministerio tiene una agenda, entonces, ¿cierto?, de proyectos que tiene que ejecutar a nivel territorial, pero el ministerio no lo va a ejecutar. Lo que el ministerio va a hacer es que va a disponer, ¿cierto?, una acción, ¿cierto?, que va a recaer en un organismo dentro del ministerio, que en este caso es el Instituto Nacional del Deporte, que es quien realiza la gestión y la validación del proyecto, es decir, ejecuta la gestión del proyecto y posee legalmente el título de los terrenos. Es decir, el ministerio no es técnicamente quien posee los terrenos, sino el Instituto Nacional del Deporte. Y el Instituto Nacional del Deporte, por lo tanto, está encargado de, con su equipo de profesionales, ¿cierto?, de realizar la contraparte técnica y la supervisión del desarrollo de este proyecto. Luego tenemos a la municipalidad. La municipalidad, ¿cierto?, dentro de sus terrenos, tiene un área, ¿cierto?, que es del IND, del Instituto Nacional del Deporte, ¿cierto?, donde se va a construir este equipamiento deportivo y por ende tiene un alto interés en que este proyecto se lleve a cabo. Pero la municipalidad también tiene que cumplir un rol técnico, en este caso por la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto?, que tiene que ver con la validación de la solicitud del permiso de edificación, es decir, que cumpla con todos los elementos, ¿cierto?, el proyecto para que se pueda ejecutar. Y luego, ¿cierto?, tiene que recepcionar el proyecto una vez que ya se han entregado todos los antecedentes finales y concuerdan con lo que en el fondo se ejecutó. Y tiene que disponer también de su organismo o de su agente profesional, en este caso el inspector técnico de obra, que va a fiscalizar que las obras se ejecuten de acuerdo al proyecto que el Instituto Nacional del Deporte licitó. Pero en este caso también aparecen actores privados. Nosotros sabemos que en Chile el Estado no tiene corporaciones de construcción.
previo al régimen de la dictadura, el Estado sí tenía corporaciones a nivel de organismos del Estado, como la Cormu, la Corvi, que sí tenían, donde el Estado sí ejecutaba proyectos. Pero hoy en día el Estado estos proyectos en el fondo los licita a organismos o empresas privadas, ¿cierto? Que ejecutan los proyectos, ¿ya? Y de esta manera se generan siempre una simbiosis entre los recursos del Estado, ¿cierto? Y los recursos o la inversión privada. Entonces, el Instituto Nacional del Deporte, en este sentido, va a relacionarse mediante una licitación, ¿cierto? Por mercado público, de una oficina de arquitectura. Esta oficina de arquitectura va a también, ¿cierto? Tener, una vez que tenga la conformidad y la aprobación del IND, va a gestionar, ¿cierto? La solicitud de permiso de edificación por parte de la municipalidad, ¿cierto? Y se va, en el fondo, a licitar paralelamente, en este sentido, por parte del Instituto Nacional del Deporte, ¿cierto? Con una constructora, ¿cierto? Que ejecute este proyecto. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en resumen, todos estos actores intervienen en algún momento con su proceso en este proyecto de equipamiento, ¿cierto? Pero lo importante en este sentido es que, eh, como nos damos cuenta, la inferencia de los actores públicos en este caso tiene que ver con primero, el mandato del proyecto, ¿cierto? Yo necesito y quiero hacer este proyecto, la gestión de factibilidad técnica económica del proyecto y su validación en el fondo a nivel municipal. Pero la ejecución del diseño del proyecto y de la construcción es licitada a nivel público, pero a privados, ¿ya? Es decir, si lo ponemos desde otra perspectiva, eh, digamos que en el caso, ¿cierto? En el caso en general, esto igual es de cierta manera extrapolable a otros proyectos y otras instituciones. El Estado lo que hace es que el Estado gestiona, pero quien ejecuta es el privado. ¿Qué implica esto? Que el privado tiene que conocer los procesos públicos y cómo funcionan. Y eso es muy importante, chiquillos, porque en general eh, las oficinas, sobre todo arquitectura, no entienden cómo funciona el sistema público, ¿ya? Y no entienden la etapa y los procesos que tienen que, en el fondo, en los que tienen que participar. Si, por ejemplo, este proyecto costara 1.000 millones de pesos, este proyecto también debería ir a la Contraloría General de la República, o sea, es decir, entre el Instituto Nacional del Deporte, eh, habría otro actor que aparecería, que sería la Contraloría. Y en ese caso también habría que considerar un revisor independiente, ¿ya? Si el proyecto a lo mejor fuera muy grande, tendría que considerar un estudio de impacto vial, por ejemplo. Y eso implicaría que la Oficina de Arquitectura tendría que además pagar un estudio de impacto vial. Por lo tanto, chicos, este es un ejemplo bastante sencillo, pero lo que les estoy tratando de demostrar en el fondo es que en este ejemplo sencillo hay una cierta complejidad donde actúan ciertos actores y hay una preponderancia de los actores públicos sobre los actores privados y ambos cumplen dos funciones bastante diferentes. No obstante, eso implica que el actor privado tiene que conocer bastante bien, primero, qué va a implicar el desarrollo del proyecto público, ya de acuerdo a sus recursos y de acuerdo a su objetivo. Pero una cosa muy, muy importante son los tiempos, ¿ya? Los tiempos. Eh, Cada una de estas etapas implica tiempos específicos. Yo en este caso les di estos tiempos más o menos estimados, ¿cierto? Pero que finalmente tienen toda una significancia, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio del Deporte, ¿cierto? En elaborar el estudio de factibilidad técnico-económica para este proyecto pequeño puede llegar a demorarse fácil 6 meses.
el Instituto Nacional del Deporte en estudiar en el fondo el tema, en que un arquitecto lo vea, en que sus profesionales lo estudien, en que, cierto, realice toda la contraparte técnica del proyecto de arquitectura. Puede demorarse fácil 8 meses, un año. La licitación del desarrollo del proyecto vía mercado público son mínimo 3 meses. Y si la licitación falla, son 3 meses más. O sea, en el fondo, son tiempos que hay que manejar. ¿Por qué? Porque la oficina de arquitectura en este caso tiene que estar presente en el proceso de licitación de la construcción para responder las preguntas acerca del proyecto. Si el proyecto se cae, la oficina de arquitectura tiene que considerar además la supervisión de esos tiempos. ¿Qué pasa si la oficina de arquitectura no consideró esos tiempos en su presupuesto? Pedirle un aumento de presupuesto al Estado no es fácil, es muy complejo. Por lo tanto, esos son tiempos que en general hay que manejar. Y de ahí el hincapié en que en el fondo cuando ustedes desarrollen sus proyectos, una de las cosas muy importantes y sobre todo que está asociada al ejercicio que les di ahora, al segundo de la clase 2, es que ustedes en el fondo hagan el ejercicio de tratar de identificar de la forma más específica las tareas necesarias y los tiempos asociados a esas tareas necesarias. Recordemos que eso es parte de lo que nosotros le llamamos la fase frontal del proyecto, que es cuando nosotros tenemos que en el fondo tener la mayor capacidad de definición de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo en un ejemplo privado. En este caso tenemos la construcción de un edificio inmobiliario de 4 pisos que nos va a salir más o menos 1.000 millones de pesos. En este caso tenemos, si se fijan, mucho más actores privados, ¿cierto? Y tenemos solo un actor público, que es la municipalidad. Primero tenemos la empresa inmobiliaria, ¿cierto? Y la oficina de arquitectura. En este caso, ambos están en la misma compañía, pero pudiese ser diferente. Pudiese ser, ¿cierto?, que la oficina de arquitectura sea subcontratada. Pero en general las empresas inmobiliarias tienen su arquitecto y en general trabajan con un set de proyectos o un set de tipologías, ¿cierto?, que se repiten. El, de hecho, es muy común que los arquitectos digan que trabajan en inmobiliaria, que es uno de los trabajos más fomes, porque en general casi todas las plantas ya están prediseñadas. Entonces lo que ellos hacen básicamente es cuadrar en un volumen, ¿cierto? Digamos, estas tipologías. Pero en este caso, ¿cierto? Tenemos a estas dos figuras en la empresa inmobiliaria. La empresa inmobiliaria, ¿cierto? Es un agente que posee un set de recursos, ¿cierto? Un mandante, posee la iniciativa y tiene un modelo de negocio, ¿cierto? En la cual sondea terrenos, compra los terrenos y en el fondo monta un proyecto ahí y lo ejecuta, ¿cierto? Y tiene que ejecutar en el fondo, en este caso, una, va- un estudio de factibilidad técnica económica, ¿cierto? Si va a tener el ingreso, la tasa interna de retorno en cierto punto, si es conveniente o no, etcétera, ¿ya? Esos indicadores nosotros los vamos a ver más adelante, pero básicamente realiza ese estudio. Luego tiene al banco, porque las empresas inmobiliarias, para que ustedes sepan, construyen con préstamos bancarios, la gran mayoría de ellas. No tienen una espalda que les permita construir, hacen rodar la bicicleta, por lo tanto, le pide un préstamo de recursos a un banco. Este banco le presta los recursos, ¿cierto? La empresa además ya sondeó los terrenos, entonces aparece otros actores que son los propietarios de los terrenos, ¿cierto? En este caso vamos a suponer que este era un solo terreno, pero si fueran más terrenos, la empresa lo que haría sería que compraría varios terrenos, ¿cierto? Y posteriormente los fusionaría, lo que también implica una tramitación municipal, que en este ejemplo particularmente no está incluida, ¿ya? Pero eso sería tiempo también. Y luego tenemos a una empresa constructora, ¿cierto? Que sería la empresa que ejecutaría el proyecto y que también implicaría una licitación privada por parte de la empresa inmobiliaria, ¿cierto? Y en todo este proceso tenemos a la gente local, ¿cierto? A la gente comunal, que es la municipalidad, que tiene que validar legalmente el proyecto dentro de su territorio administrativo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Si nosotros vemos cuáles son las interacciones entre estos distintos actores, lo que tenemos es que la empresa inmobiliaria, ¿cierto? Pide recursos,
al banco, compra el terreno de los propietarios, desarrolla el proyecto porque tiene un equipo, un departamento de arquitectura y de especialidades dentro. Ahora, eventualmente las especialidades se podrían subcontratar, lo cual tomaría otro tiempo, ¿cierto? En general las especialidades sí se subcontratan porque la empresa no es capaz de mantener, a menos que sea una empresa muy grande, no es capaz de mantener, ¿cierto?, una cartera de proyectos suficiente como para mantener contratado de forma continua, ¿cierto?, a profesionales especialistas. Y tiene, ¿cierto? Y desarrolla el proyecto, por lo tanto, y genera, aprueba el proyecto, ¿cierto? Hace los estudios necesarios, los permisos y las factibilidades, ¿cierto? Y genera en el fondo un proyecto a ser licitado a una empresa constructora, pero antes, obviamente, tiene que pasar por la municipalidad que va a generar la aprobación municipal y posteriormente, una vez se ejecute el proyecto, la recepción municipal. ¿Ya? Todas estas etapas también tienen otros tiempos asociados, ¿ya? Tienen tiempos asociados que son importantes, en que la empresa haga un sondeo de terreno, realice el estudio de factibilidad de técnica económica, pueden pasar fáciles 6 meses o más, 6 meses bastante optimista. En el trámite, la tramitación con el banco también puede tomar hasta 3 meses. Y cierto, la tramitación de comprar los terrenos con el propietario puede pasar también otros 6 meses fáciles. El desarrollo del proyecto, al externalizar a otras especialidades, también puede tomar con facilidad 12 meses. Y todos esos son recursos que tiene que tener contemplado la empresa inmobiliaria, ¿cierto? Y sobre todo el equipo de gestión de proyectos de la empresa. La tramitación municipal, en el mejor de los casos, puede tomar 3 meses. Y 3 meses también en el fondo la licitación privada, la empresa constructora. En general, las empresas inmobiliarias cuando tienen proyectos, lo que hace es que toman 3 cotizaciones, eh, no 3 cotizaciones, sino que lo que hacen es que hacen un llamado a licitación privada, en lo que en general ellos piden que se presenten hasta 3 oferentes, en este caso que son 3 empresas, ¿cierto?, constructoras, y se quedan con la que le parece más atractiva. Y posteriormente tenemos ya la ejecución del proyecto, ¿cierto? Que son aproximadamente 12 meses, ¿cierto? En este caso hipotético, ¿cierto? En los cuales se ejecuta el proyecto. Y luego 3 meses más que son de recepción final. Por lo tanto, si comparamos, por ejemplo, este ejemplo con el anterior, nos damos cuenta que a grandes rasgos, la iniciativa privada es un poco más holgada en tiempo eh, que los proyectos de iniciativa pública. Ahora, estos son dos proyectos obviamente que tienen un carácter diferente, que tienen una naturaleza diferente, pero que en términos de burocracia es una palabra muy importante, de burocracia son diferentes. Además, ¿por qué es importante este último aspecto que les menciono? Porque en general el trato entre agentes privados es más horizontal. Por lo tanto, tiene que pasar menos validaciones a nivel vertical. Hay menos jerarquía. En el aparato público, todo tiene que quedar patentado legalmente. Por lo tanto, los tiempos de gestión interna de las instituciones son mucho más lentas. ¿Ya? Entonces, este es un aspecto que hay que entender, ¿ya? Y que hay que internalizar. Es difícil que yo les pueda hacer también dar una panorámica completa porque en general esto uno lo va entendiendo en la práctica. Pero lo que a mí me interesa con esto, con estos ejemplos que les doy, es que ustedes más o menos hagan una idea y asocien que los actores privados y los actores públicos están en general en constante interacción, pero implican tiempo e implican procesos diferentes. Y también esos procesos y esos tiempos hay que tratar de conocerlos, ¿ya? Si no los conocemos, tenemos que estudiarlos, ¿ya? Y eso es parte de la vida profesional.
Bueno, chicos, la próxima semana vamos a dar inicio a la unidad 2. Esta es una unidad que se llama Instrumento y Normativa Territorial Urbana. ¿Ya? En esta unidad 2 lo que vamos a comenzar a ver van a ser primero, el rol de los instrumentos y normativa territorial urbana, por qué es importante conocerlos, por qué es importante que nosotros entendamos cómo funcionan, eh, y por qué en el fondo el entender en el fondo que tienen funciones y naturalezas diferentes no es súper importante para la gestión de proyectos. La gestión del proyecto, como les debe haber quedado un poco más claro después de esta clase, está en un contexto territorial que tiene procesos que están en curso y son procesos que tenemos que conocer. No tenemos que manejarlos completamente porque evidentemente no todos van a tener el mismo impacto en el proyecto, pero sí tenemos que conocerlos. Y los instrumentos normativos y la regulación urbana y territorial es un aspecto muy, muy importante, ¿ya? Porque setea las reglas del juego en las cuales nosotros vamos a operar como diseñadores y como gestores. ¿Ya? Chicos, eh, dos cosas. Primero, ahora yo les voy a mencionar la tarea de la próxima clase, pero además me gustaría comentarle algo. Si ustedes se fijan, las clases en promedio que estamos haciendo están durando alrededor de 1 hora, ¿ya? Nuestro curso en general son alrededor de 2 horas y media. La tarea, el objetivo de la tarea es complementar también con ese tiempo, ¿cierto? Un desarrollo autónomo del material que estamos elaborando, ¿ya? Por lo tanto, traten de ocupar también ese tiempo y entenderlo de esa manera. Como la clase no es presencial, ¿cierto? Aprovechamos el tiempo de la clase, ¿cierto? Para realizar la tarea, ¿ya? Hay dos encargos para esta próxima clase. Primero, que lean el material bibliográfico, ¿cierto? Que son 2 papers. Uno se llama Del análisis de complejidad a la gestión de riesgo en proyecto y el otro se llama Gestión de riesgo en la fase de diseño para proyectos de construcción utilizando la guía PMBOK. Mi recomendación, cada vez que les doy cada semana una lectura, una literatura, es para que ustedes la lean. Eso les va a servir para abordar las tareas que estamos realizando, ¿ya? Todo lo que hacemos en la clase, entre la presentación, la literatura y la tarea, es un aspecto complementario del proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces la idea es que los lean, ¿ya? Eso. ¿El ejercicio en qué consiste? El ejercicio es un ejercicio individual que cada uno de ustedes tiene que desarrollar y es un ejercicio basado en un supuesto. Usted es un gestor de proyecto en una oficina de arquitectura y construcción que desarrollará y construirá un proyecto de vivienda social de 12 pisos en Valparaíso. El serbio es dueño de los terrenos. Parte de los terrenos, ¿cierto?, donde se va a ejecutar este proyecto, ha sido ocupado por una organización de jóvenes de los barrios aledaños para hacer una huerta comunitaria. Es decir, estos jóvenes tienen una organización que ingresa a este terreno, porque este terreno es un terreno que ha estado abandonado, donde ellos con mucho esfuerzo han generado una huerta comunitaria, ¿cierto? Han involucrado a los vecinos, por lo tanto han generado un espacio ahí importante de cooperación, ¿cierto? Y de apropiación de ese espacio. Pero ellos no quieren salir del espacio. El serbio entonces ha delegado la responsabilidad de desalojar a este grupo y de eliminar en el fondo esta actividad a la municipalidad. Sin embargo, la municipalidad se ha negado a realizar esto por el conflicto político que le podría acarrear, ¿ya? Es decir, a la municipalidad tampoco le conviene sacar a estos jóvenes porque realizan una labor comunitaria, son conocidos en el barrio, tienen un apoyo, entonces la municipalidad entonces en ese sentido ha quedado como un poco indispuesta en este proceso frente al ser. Como es evidente, usted como diseñador y gestor del proyecto empieza a ver que esta situación empieza a afectar, ¿ya?
su oficina se da cuenta de la situación y usted tiene que tomar y proponer ciertas acciones para gestionar este riesgo. En este ejercicio, ¿cierto? En base a este ejercicio, ustedes tienen que responder las siguientes preguntas con un máximo total de 1500 palabras, es decir, entre las 6 preguntas solo puede haber 1500 palabras de respuesta entre todas, no es que sean 1500 para cada pregunta, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo que implica dicha situación para su oficina y su constructora? ¿Ya? ¿Qué etapas podrían verse afectadas considerando que ustedes están encargados del diseño y la construcción? ¿Quiénes son los actores que inciden en la gestión del riesgo? ¿Ya? ¿Quiénes participan en el fondo, en la solución y en la adaptación a este riesgo? ¿Cuál es la posibilidad de que este riesgo ocurra y tenga efectos en el desarrollo del proyecto? ¿Qué pasaría si el riesgo ocurre efectivamente? Si lo que ustedes identificaron puede ocurrir efectivamente. ¿Habría un retraso en la fecha de entrega del proyecto? ¿Por qué? ¿Qué acciones propondría para enfrentar este riesgo? Es decir, ¿qué estrategia yo voy a tomar, ¿cierto?, para poder enfrentar este riesgo? ¿Lo voy a tomar como un riesgo? ¿Lo voy a transformar en una oportunidad? ¿Cómo lo voy a manejar desde el diseño y en la construcción? Y por último, ¿cómo efectuaría el monitoreo de este riesgo? Es decir, ¿cómo yo controlaría que las acciones que estoy tomando, en el fondo, sean efectivas para que yo pueda cumplir mi misión, que es desarrollar este proyecto de vivienda social, dejar al serbio tranquilo, dejar a la municipalidad tranquila, ¿ya? Y considerar a este actor que son estos jóvenes, ¿ya? Entonces, ¿cómo ustedes en el fondo eh, podrían efectuar este monitoreo? La entrega de esta tarea, envíenmela al correo personal, ¿ya? La fecha y hora del límite, ¿cierto?, de la entrega el próximo jueves, que es el 2 de abril a las 18 horas, ¿ya? Abajo está mi mail, ¿cierto?, de .moyaortiz@wandresbello.edu para que me lo envíen. Chicos, para terminar, esta semana voy a cargar todo este material al Dropbox. En general lo voy a cargar toda la semana al Dropbox para que ustedes puedan bajarlo, descargarlo cuando quieran y verlo cuando quieran. También voy a cargar el video en YouTube, ¿ya? Pero, como les comenté al inicio de la clase, al inicio de esta presentación, desde la próxima semana vamos a hacer las clases desde Blackboard.